Díganme, esto de tener a Matt Damon como protagónico en una película donde una idea terrible se convierte en una idea revolucionaria para su época, porque ya pasó dos veces. What the hell a Nike is? What's a Converse? NBA All-Star shoe. There's nothing cool about Nike. You would have to have a pretty compelling pitch. I can tell them the one thing the other companies can't compete with. Our basketball division is terrible. I do not love it. En efecto, me pasé la primera mitad de la película intentando diferenciar lo que fue su personaje en Ford contra Ferrari de Shelby con Sonny de esta película, pero realmente no fue mucho problema porque él parecía más un vaquero corredor de autos y este es simplemente un hombre gordo que hace zapatos, así que no fue tan difícil. Aunque si tengo que hablar de algún problema con la película, y que de hecho es un problema muy irónico, es que la película está muy relacionada con el marketing y sobre todo cómo logras vender algo, cómo logras que algo se comercialice, y la película está mal desde el título, por decirlo así. La película se llama Air, la historia detrás del logo, y la historia del logo sale en una caption final, una frase final que dice, y después el logo se cambió porque irónicamente al diseñador de los zapatos se le ocurrió poner una de las imágenes de un partido de Jordan en la que parecía estar volando. O sea, me dices que el título, que está directamente en el póster de la película y de lo que se supone que trata la película, detrás de el logo donde vemos a Jordan saltando y parando la pelota o lanzándola, ni siquiera aparece hasta una caption final. ¿Y por qué ponerle Air y no Air Jordan? Porque Air no solo es Air Jordan, sino Air Force One, y hay varias subdivisiones de Nike que honestamente no puedo ni mencionarlas todas porque ni yo mismo las conozco. Entonces sí, se me hace algo un poco descuidado la forma de manejar el marketing y la forma de llamar a la película, tanto en origen como aquí en la distribución en México. Es algo extraño y algo bastante raro considerando de lo que trata de la película, que es más bien el cómo Sony logra permiso de sus jefes y de la junta corporativa para poder tener acceso a hacer una junta con la familia de Michael Jordan, que es directamente con lo que tratan, con la familia de Michael Jordan y no directamente con Michael Jordan. Que sí, que se entiende, era un chavo en esos entonces y los que tomaban las decisiones fuertes y los que podían encaminar a Michael a una buena decisión pues eran sus padres, principalmente su madre, que aquí se ve que era la que mandaba en su familia, y como vemos en uno de los videos finales, era la que pues Jordan le debía más cosas. Sí, ya sé que mi voz suena un poco extraño, pero tengo que hacer estos videos o la información se me va. Entonces, pues sí, por ese lado del que no muestre nunca el rostro de Michael Jordan o que nunca se vea directamente el actor detrás de Michael Jordan, es algo que me pareció un recurso bastante curioso y bastante acertado, diría yo, porque no hay forma de darle cara a alguien bastante conocido, a alguien, una figura ya bastante reconocida, una figura ya histórica para el deporte y para el mundo popular en sí, para la historia, para una persona que ha formado parte de ella desde hace más de 40 años, ya casi. Entonces, pues sí, ¿cómo le pones una cara nueva a eso? A todos los demás personajes, claro que se los pueden poner porque ellos mismos lo dicen en la película. Cuando nuestro tiempo se termine, todos nosotros seremos olvidados, menos tú, Jordan. Y es cierto, porque cuando a una persona le mencionan la palabra Michael Jordan, inmediatamente su rostro, su silueta y todo lo que tiene que ver con esa persona viene a nuestras mentes. Incluso la persona que cumple su papel como Michael Jordan se ve un poco chaparro a como es Michael Jordan en la vida real. No digo que sea un problema, sino que simplemente es algo acertado el no ponerle un nuevo rostro a una figura que incluso sigue viva a día de hoy y que ha estado en tantos medios que es imposible mencionar todos ellos, y que ha participado en demasiadas cosas en pues todos los medios. Entonces sí, yo creo que por ese lado fue bastante acertado que el rostro de el actor que lo estaba interpretando, o que el darle una identidad dentro de la película, haya sido algo pues acertado, importante. Y por ese lado sí. Y pues ya dije mi principal problema con la película, que fue el que, más que la historia del logo que se muestra en una caption final, fue más bien la historia de cómo lograron que Jordan rechazara tanto a Converse
y a Adidas para irse con Nike, una empresa de la cual rezongaba y de la cual había negado firmar, pero en cuanto ellos le muestran que puede construir un legado, que puede construirse a él mismo como una leyenda, como algo que nunca muere, que aun cuando él deje su carrera, como vimos históricamente que lo hizo, que literalmente dejó el básquetbol y se puso a jugar béisbol y luego hizo la película de Space Jam, entonces es algo muy interesante ver cómo toda esa historia fue solo eso y que pudo seguir viviendo a través y para el básquetbol, a través de sus tenis, a través de la historia que ella había construido, a través de todas esas personas que los usan y los siguen usando a día de hoy. Entonces sí es una película interesante que plantea todo eso y que por qué sigue funcionando la fórmula y por qué sigue vendiendo tantos zapatos a día de hoy. Entonces pues sí es una película sobre negocios y sobre cómo lograr un buen trato y cómo todas esas personas fueron la base sobre lo que definiría el nuevo trato que se le iba a dar a los atletas y a demás personas dentro del mundo de los deportes y demás. Entonces sí es una buena película y pues bastante entretenida, sobre todo con la ambientación, que sí se la curraron mucho al inicio para ponernos en esta época, en el 84, para ver todo lo que había en ese entonces y pues poner varias imágenes de varias películas que se estaban estrenando en la época, mucha publicidad, cómo eran los empaques en ese entonces. Es algo que sirve mucho para la ambientación y mucho para el fondo, el background que está ahí, pues es algo muy acogedor y sobre todo pues que ambienta muy bien la situación y todo lo que se estaba viviendo y cómo lo estaban viviendo, cómo veían las personas ese mundo, cómo veían los estadounidenses su propio mundo, cómo comercializaban ellos mismos. Entonces pues, y más que nada en el aspecto musical, el soundtrack pues es muy disfrutable, más que nada por las músicas que se convierten en diegéticas, que las escuchan tanto nosotros como los mismos personajes, pues es una de las mejores partes porque vemos que realmente se está viviendo en 1984. Y entonces pues es algo muy interesante e importante para la película, que no solo nos intenten convencer de que es 1984, sino que realmente ellos se crean que están viviendo en 1984. Entonces pues sí, la película pues está entretenida. Tengo un par de problemas sobre el cómo están contadas las historias, sobre cómo deciden ser un poco reduccionistas con la prioridad que le dan a algunas cosas y a otras no. Eso sería un poco de mi problema, y el cómo se centran más en el personaje de Sonny, de cómo logra hacer este teatro para convencer tanto a su jefe como al directivo, al CEO de Nike, como ya dije, como en Ford contra Ferrari, que era Shelby enfocándose en convencer a Ford II de que la mejor opción era confiar en él plenamente. Aquí pasa exactamente lo mismo y por eso me fue tan difícil separar uno del otro, pero no imposible, honestamente. Sobre todo porque físicamente Matt Damon cambia con los años y sí se ve un poco más aplastado por la vida. No digo que a cualquiera le pase diferente, pero sí, es una película interesante, entretenida y sobre todo, pues, no tengo otro adjetivo que darle, solo es interesante y entretenida. Y no se hace larga, aunque dura poco menos de 2 horas, es totalmente soportable y lo digo como si fuera algo malo, pero no lo es, totalmente es bastante digerible y la información que nos pasa pues me gustaría que estuviera más dentro de la película, dentro de las cosas que se tratan, de lo que los personajes hablan, explorar lo que fue vivirlo, lo que fue hacerlo, y no solo que me lo pongan en captions y captions y captions al final de la película, o que digan, ay, ¿cómo pasará esto? Y que nos pongan, pues pasó esto muchos años después, en lugar de que hubiera varios saltos de tiempo y se nos fueran presentando las cosas como fueron pasando. La película literalmente solo abarca una semana de en que se plantea hacer el trato y en que se firma el contrato, y nada más, no volvemos a saber nada más. Y como digo, lo de luego se resuelve fuera de la historia que se nos cuenta en la película. Entonces pues es una forma extraña de contar algo, una forma extraña de presentar todo esto, pero a fin de cuentas pues tampoco tengo problema, porque se ve que era más el explorar cómo funcionaba la compañía de Nike en ese entonces, y él se entiende por ese lado, y también es un poco curioso la forma en la que se manejaban las empresas entonces y cómo lo hacen ahora. Entonces pues yo no tengo mucho más que decir, todavía está en
Me tardé como 3 semanas en ir a ver la película. No sé si para cuando suba esto todavía sigue en cartelera. Pero pues está hecha por Amazon, así que probablemente llegue más rápido a Prime de lo que creamos. Así que sí, véanla cuando tengan oportunidad, es entretenida. Y pues creo que puede aportar mucho si están interesados en el mundo de los negocios. Nos vemos. Michael Jordan. Your motor You have our attention. I believe in your son. I believe he's the future. And his story is gonna make us want to fly. But a shoe is just a shoe. Until my son steps into it.